Buenas tardes. Continuamos hoy la prédica del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Empecemos como estamos acostumbrando con la oración que nos enseñó Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu santa voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero cantar una alabanza que hace rato que no canto. Y se llama Cuán grande es Él. Que dice, Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver brillar las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmullar del claro manantial, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y murió por mí. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Seguimos, hermanos, leyendo lo que dice en el Salmo 127,
versículos del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esa bienaventuranza es la que nos da Dios a todos los que por su misericordia hemos podido llegar a ser padres. Y también es motivo de satisfacción y de orgullo, por cuanto sabemos que antes, en lo que al pueblo judío respecta, era una afrenta el ser estéril, tanto la mujer como el hombre, porque eran motivo de afrenta por parte de sus vecinos y amigos, quienes lo señalaban con el dedo inquisidor o con la boca para indicar que era una persona estéril. Recuerdo que Sara, la esposa de Abraham, le dijo a Agar, la madre de Ismael, que también era hijo de Abraham, porque Sara le pidió que se acostara con Abraham porque ella no le podía dar hijos. Y cuando Agar tuvo a Ismael, se burlaba de Sara porque Sara no podía parir, no podía concebir hijos. Y Sara, cuando fue Agar a parir a Ismael, se puso de rodillas contra Agar para simular que ella era quien estaba pariendo, porque era una afrenta grave. Todas se mofaban de ella por estéril hasta que Dios le hizo la promesa a Abraham, ya de edad de 90 años, y Sara concibió un hijo que llamó Isaac. De manera pues que lograr la bendición de Dios, su misericordia, que nos ha dado hijos, para nosotros es motivo de orgullo y de regocijo. Por eso hoy quiero desearle feliz día a todos los papás del mundo, sobre todo aquellos que aprendieron como yo, por ejemplo, de sus padres, que por los hijos hay que hacerlo todo y darlo todo a lo bien sin esperar nada a cambio. Los que aprendimos además lo que nos enseñaron nuestros padres, esa frase que nunca se me ha olvidado: hijo eres y padre serás. Porque cuando uno tiene hijos, no solamente aprende a ser padre, sino también entiende el sacrificio que nuestros padres hicieron para criarnos y educarnos como personas de bien. Y ahí es cuando valoramos verdaderamente los padres que tuvimos o que todavía tenemos. A todos los padres, mis más sinceras felicitaciones, y que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Pues bien, tenemos que Jesús, cuando estuvo en el mundo, es decir, el Verbo hecho carne,
demostró que Él era Dios con sus innumerables milagros, haciendo resucitar a los muertos, hablar al mudo, ver al ciego, oír al sordo, caminar al paralítico. Y sin embargo, todavía hay muchos que oyen hablar de Jesús y que saben porque le cuentan los milagros y las proezas que Jesucristo hizo, que todavía no quieren ver, ni oír, ni hablar, ni caminar, ni entender para levantarse y apartarse de su maldad. También demostró que era Dios Jesucristo cuando le dio poder a sus apóstoles para que hicieran milagros, para que hollaran serpientes. Y así lo ha derramado en todos aquellos en quienes vierte su Espíritu Santo y de verdad, sin que adoren estatua alguna. También lo reveló a través de los profetas y con su verbo divino, estando en la condición de hombre en múltiples ocasiones, como viene siendo demostrado con la Biblia en la mano, hizo los milagros y demostró y dijo que Él era Dios. Pero como nos hablaba en parábolas, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento y conocimiento para conocer en el Espíritu qué fue lo que verdaderamente dijo Jesucristo. Amén. Otra cosa fue que el pueblo judío, por ser un pueblo de dura cerviz, no le creyó y antes por el contrario lo rechazó. Y esto no es un reproche que le hacemos a los judíos porque sabemos que dentro del plan de Dios así tenía que suceder. Pero en este tiempo debemos estar atentos porque cuando veamos que el pueblo judío entra a reconocer a Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador, entonces tenemos que entender que están cerrándose las puertas para los pueblos gentiles y poder entrar a conocer a Dios. Es decir, hasta cuando los judíos reconozcan a Jesucristo como su Dios y Salvador, hasta ahí llega la oportunidad para nosotros los gentiles de lograr la salvación y la vida eterna. Amén. Por eso, hermanos, yo les solicito el favor. Pídanle a Dios conocimiento. Pídanle entendimiento y revelación de su palabra. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que buscarlo. Tú tienes que leer su palabra. Y repito y lo haré cuantas veces sea necesario. Jesucristo dice: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que ahí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces, Dios extiende la invitación, escudriña las escrituras, porque ahí encontrarás la revelación de Dios y podrás conocerlo y saber a qué Dios estás adorando y no estar adorando dioses falsos que para nada son útiles. Porque
miremos entonces cómo son las cosas. Un hombre común y corriente como yo y como cualquiera de nosotros no puede decirle a sus discípulos: id y haced discípulos y haced milagros sacando espíritus malignos de sus seres. Tampoco puede decir un hombre común a otro que vaya a hollar serpientes y hacer diversos milagros. El único que podía dar esta orden era Dios mismo, es decir, Jesucristo, hombre, que es el Verbo hecho carne. A continuación voy a deciros otra revelación de las muchas que Jesucristo hizo para que entendiéramos. Y no podemos seguir siendo sordos ni ciegos para no ver ni entender. Porque Él con su muerte, decíamos ayer, desgarró el velo, se cumplieron las profecías, dividió la pared intermedia que nos dividía del pueblo de Israel. Y después de Jesucristo ya no hay más misterios en la Biblia, porque todos nos han sido revelados. Porque las profecías se cumplieron en Él y por Él. Esta es la revelación que nos hizo Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Acuérdense que ayer nosotros leímos lo que decía en Zacarías 19:4, si mal no recuerdo. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, también lo dice Isaías. Y nosotros no lo vimos. Temporalmente, por la época, no. Pero claro que sí lo vimos. Porque Jesucristo, que es Dios hecho hombre en su venida al mundo en carne, lo vimos todos, y a los que no lo vimos en carne, se nos ha dado a conocer en el Espíritu, y lo sentimos, lo conocemos y sabemos que Él mora en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo Jesucristo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Él. Pues ¿quién más? Jesucristo. Y serán todos enseñados por Dios. Y Dios mismo vino y nos enseñó. No hay otro. Así que todo aquel que oye la palabra de Dios es enseñado por Jesucristo. Así que todo aquel que oyó al Padre, es decir, Jehová el Verbo, y aprendió de Él, viene a mí, dice Jesucristo. Por tu misericordia, Señor, abre el entendimiento de mis hermanos y amigos. Amén.
dice Jesucristo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. En la cruz cuando fue crucificado. La cual, es decir, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, para salvarnos del pecado. Continúa Jesucristo diciendo y enseñando, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es decir, el que cree en mí, el que cree en mi palabra, vivirá, porque Jesucristo así lo dijo y nos lo prometió. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Juan capítulo 6, versículos 35 al 58. Entonces el pan que tenemos que comer y creer es la carne que Jesucristo entregó por nosotros cuando fue crucificado. Ese era el sacrificio que Dios planeó para hacerlo por una sola vez, para lograr salvar al hombre del pecado, a todos los pueblos del mundo, y reconciliarnos con Él. En este evento, Jesús habla como hombre, pero también muchas veces lo hizo como Dios. Hay que diferenciar sabiendo interpretar no solamente en la carne, sino también en el espíritu para entender lo que Jesucristo nos enseña. De manera pues que la promesa que Jesucristo nos hizo fue la vida eterna. Y es necesario entender que el Espíritu de Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro, consigo mismo. Dios mismo vino a darnos salvación para reconciliarnos con Él. Se hizo igual a nosotros. Porque Él dijo, ¿y yo por qué no puedo participar de lo mismo? Y se entregó para perdón de nuestros pecados y se dejó crucificar para con su sangre redimirnos del pecado. ¿Qué se nos enseña en Proverbios 1, versículos 6 y 7? Veamos. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, tú quieres ser sabio, empieza, pero ya sabes que para empezar a ser sabio, lo primero que tienes que hacer es temerle a Dios, temerle a Jehová. Pero también sabes que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y yo, hermano, le puedo
confiar y decir el criterio que tengo en ese sentido. El mayor logro del hombre y la mujer en el mundo. No hay riqueza que supere el valor de la sabiduría. Porque la sabiduría es un don de Dios y no tiene precio. Es la gracia que Dios le da al hombre que lo busca. Esto de que el verbo de Dios estaba en Jesucristo, hay necesidad imperiosa de entenderlo para que podamos ver en el Espíritu. Por eso es conveniente que en la medida que vayamos avanzando en la lectura y la comprensión de este tema, meditemos, reflexionemos, pensemos, estudiemos y ante todo leamos la Biblia con deseo de entender y saber, y le pidamos con fe a Dios sabiduría y conocimiento, hermanos, para poder entender el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos. Así como dice en la salutación a los romanos. Y saber cómo fue que Dios hizo su extraña obra y su extraña operación del verbo divino pasar a ser hombre humano en forma de hijo. Y repito, en forma de hijo. Dios estuvo en el mundo como si fuera un hijo, pero Él mismo se hizo hombre. El verbo se hizo carne en Cristo Jesús. Y no fue que Él mandó a ningún hijo. Eso lo voy a sostener siempre. Dios mismo vino al mundo a recuperar a sus ovejas y a darnos salvación, muriendo en la cruz, derramando su sangre para redimirnos del pecado. ¿Que lo hizo en forma de hijo? Sí. Pero después de muerto y resucitado, volvió a entrar a su manifestación divina, verbo. Y le recuerdo el episodio que tuvo con Saulo, que después Saulo de Tarso, que más tarde fue el apóstol Pablo, cuando Pablo oyó la voz y una luz lo tumbó a tierra, él dijo: Señor, ¿quién eres tú? Ya no vio a nadie, ya no vio a Jesucristo. La voz que le contestó fue la misma que le dijo a Noé: hazte un arca y calafatéala por dentro. La misma voz que le dijo a Isaac: no extiendas tu mano sobre Isaac porque he probado que eres hombre de fe. ¿Qué le respondió la voz a Saulo? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, no le metas el talón al clavo. Y es que en verdad al hombre no podía salvarlo nadie más, sino el mismo Dios. Pues es el único que tiene poder para salvar. Por eso nosotros tampoco nos vamos a cansar de insistirles, hermanos y hermanas, que lean la Biblia, revisen lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice: la piedra reprobada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Está dicho, no hay otro nombre. El único nombre que da salvación es Jesucristo. No
hay otro nombre bajo el cielo. Yo sé que muchos pueden disgustarse conmigo y tal vez dentro de sus creencias y de su fe puedan tener razón. Pero acordaos de que yo no hablo por mi propia cuenta. Armando Antonio Vaca Mena está predicando la palabra de Dios. Y lo que yo te digo con citas bíblicas es la palabra de Dios y no invenciones de mi imaginación. Entonces, si te da rabia, te disgusta, me coges, digamos, alguna pereza, por decirlo menos, entiende que de pronto, tal vez, quién sabe, pueda ser hallado luchando contra Dios y no contra mí, porque eso no lo digo yo. Yo solo me declaro testigo de Jesucristo y predico su palabra tal y como está en la Biblia, sin engaños, sin mentiras, sin fábulas ni cuentos chinos. Entonces, si a ti te dicen en la Biblia que en ningún otro hay salvación, más claro ni el agua. Porque te están diciendo que bajo el cielo tú no vas a encontrar otro nombre distinto a Jesucristo en el que puedas ser salvo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la roca de caída y la piedra que hace caer. Él es la piedra viva. Él es el pan de vida. Él es nuestro creador. Él es nuestro salvador. Él es nuestro único redentor. Él es el verbo hecho carne. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el que nos da la vida eterna. Él es el que nos da la salvación. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Él es el único santo, el único Padre. Por eso dice en la Biblia, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, Dios que está en los cielos. De manera que aquí cualquier humano que se haya llamado, o se esté llamando, o se haga llamar el Santo Padre, él no es Padre de nadie. Porque Dios dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque el único Padre tuyo soy yo. Amén. De manera, hermano, que quien se hace llamar con el respeto a las creencias ajenas, pero ciñéndome a la palabra de Dios, quien se hace llamar el Santo Padre en la tierra, ese es un nombre blasfemo. Es un nombre que va contra Dios. Y no hay nadie en la tierra que se pueda llamar Padre. Eso es un insulto a Dios. Es un insulto al Creador, a nuestro Hacedor. Y a nosotros, ya sabemos, ni hombres, ni mujeres, ni vírgenes, ni santos inventados por los hombres nos puede salvar. Ya lo hemos dicho, pero insistimos en eso, porque es necesario que nos quede claro, que nos quede fijo en la mente. Ahora, quien dude de lo que yo predico, acuda a la Biblia, compruebe las citas y establecerá
que me estoy ajustando a la palabra de Dios sin apartarme ni una coma ni una tilde. Muchos desconocen lo que se dice a través de Isaías capítulo 6, del 1 al 13, donde se nos enseña. Capítulo 6, versículos del 1 al 13 se nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, esto habla el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba al otro voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que haya echado a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hermanos, pueda que con esta pandemia todas las ciudades no queden asoladas y sin ningún morador. Pero es que este no es el momento del fin. Apenas están empezando los dolores como mujer que está de parto. Este no es el parto. Son apenas dolores de parto. Luego tenemos que presumir sin que Dios me lo haya revelado. Pero todo lo que Dios nos está mostrando es que esto va de mal en peor y va a hacer más difícil la vida del hombre en el mundo todas las veces en el futuro. Ya empezaron los dolores. Hace ratico, tal vez hace rato, el observador de los tiempos se da cuenta de que los tiempos han cambiado, están cambiando, van a cambiar y van a ser
más difíciles de sobrevivir. En la segunda de Corintios capítulo 5 se nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no de manos, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que están en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, esta carne, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y viene un subtítulo que se llama El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque, ya lo hemos dicho, Dios prefirió salvar al hombre por la locura de la predicación del Evangelio, que para los hombres puede ser locura, pero esa locura es para Dios. Pero para vosotros es cordura. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, para que vivamos por y para Jesucristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La invitación que yo he venido haciendo es por eso, para que entendamos que ya conocemos a Jesucristo no en la carne, sino en el Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos mediante la gracia, que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por eso, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro. Dice, y todo esto proviene de Dios.
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bendito el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no con ningún otro. ¿Qué van a inventar? ¿Por qué nos desviaron? Como hicieron conmigo desde mi niñez. ¿Por qué están desviando a la humanidad? ¿Por qué lo están poniendo a creer en dioses falsos, en santos y santas que ellos mismos se han inventado por Dios? ¡Qué blasfemia más grande! Bendito sea el Señor. Hay quienes se han encargado sistemáticamente y desde hace siglos de tergiversar las sagradas escrituras y hacer lo que a ellos les plazca, abandonando las órdenes y los mandamientos de Dios. Pero bueno, así como acabamos de ver, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y a cada uno se le dará conforme a lo que haya hecho. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Igualmente en Isaías capítulo 33, versículo 22 nos dice muy claramente, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará, Él mismo. Y el Salvador es Jesucristo, hermanos, no hay otro. Y Jehová, Él mismo nos salvará. Jehová es el verbo, Jesucristo es la carne. Jehová se hizo carne en Cristo Jesús. Amén. Y en el capítulo 51, versículo 12, también nos enseña otra profecía al decir, yo, ese mismo que le dijo a Moisés, yo soy. Dile a los judíos, el gran yo soy me envió a vosotros. Dice la profecía, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y qué nos dijo y enseñó Jesucristo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, cuando Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre? Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el capítulo 15, versículos 26 y 27, Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Gloria a Dios. Amén. Es decir, cuando das testimonio de Jesucristo, diciendo que Él es tu Dios, reconociendo que es tu Salvador,
estás declarando que tú estuviste con Jesucristo desde el principio. En el capítulo 16, versículo 7, Jesús nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el capítulo 16, versículos 1, 2 y 3, hay una enseñanza tremenda para quienes abiertamente predicamos el Evangelio y la palabra de Jesucristo, enseñando que Él es Dios y que no hay otro, que no hay santo ni muñeco que valga la pena o sirva para algo. Veamos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Bendito el Señor. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Aleluya. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es decir, cuando te persiguen, cuando te persigan, cuando te insulten, cuando te encarcelen, y si es destinado por Dios que te maten, el que lo haga o los que lo hagan considerarán que le están prestando un servicio a Dios, pero no saben que están actuando bajo los mandatos de Satanás, que es el enemigo desde el principio, la serpiente antigua. Pero los judíos no se acordaron y rechazaron al justo, al verdadero Dios y la vida eterna. Como dice en la primera de Juan, capítulo 5, que dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos conocimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, hermanos míos, ahí vamos, luchando, molestándolos tal vez, faltándole tal vez quizás el respeto a vuestras creencias y a vuestra fe. Pero es de buena fe. Porque si en el pasado te engañaron, hoy Dios está hablando a tu mente y a tu corazón con su palabra como está escrita. Acuérdate que Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Acuérdate que Jesucristo dijo: he aquí que yo estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios. De manera pues que, hermanos, continuemos indagando, continuemos leyendo, estudiando, investigando la Biblia, escudriñando las Escrituras, porque en ella a nosotros nos parece que ahí tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Amén. Si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo a las 2 de la tarde continuaremos enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo sobre el tema: Dios es uno solo
y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Los amo a todos en el amor de Cristo Jesús, y Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.